Gracias, Areciade, por la invitación. Cuando tocamos estos temas de mercados aparecen siempre varias cosas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué hablamos y por qué hablamos de mercado? ¿Y en qué contexto hablamos de mercado? ¿Se escucha así, no? ¿En qué contexto hablamos de mercado? Y creo que esa es la primera cosa que tenemos que siempre leer, ¿no? Porque tenemos variables en el mercado que influyen directamente al precio, que a veces es muy difícil de estar a nivel de productor mirándolas todo el tiempo, todas juntas, ¿no? Pero saber leerlas. ¿Qué hay, por ejemplo, hoy en el mercado? Hoy el mercado está mirando algunas de las cosas que ven ahí en la torta, que se van moviendo. El concepto de que se muevan es que en distintos momentos generan distintos riesgos y distinto peso dentro de la construcción total del precio. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Me parece que si hacemos una lectura de afuera de Argentina hacia adentro, hay una discusión cuasi filosófica o filosófica, como la querramos leer, que tiene que ver con la globalización del mundo, ¿sí? Después de que Trump gana las elecciones en Estados Unidos, se empieza a instalar esto de la no globalización en el mundo y cómo eso puede llegar a impactar dentro de la comercialización mundial, no solamente de granos, sino de todos los productos y servicios que andan dando vueltas. Entonces a mí me parece que ese es un dato que nosotros tenemos que empezar a leer. ¿Por qué? Porque veníamos con la construcción de que el mundo nos llevaba puesto a través de demanda, ¿sí? No es pesimista mi lectura del mundo, aclaro esto, sino que digo que tenemos que aprender a leerla, dónde van a estar los ejes de poder. Y ahí están los proamericanos que te dicen, bueno, el eje de poder en el mundo va a seguir o va a volver de alguna manera a estar muy respaldado sobre Estados Unidos. Hay quienes dicen, no, el eje del poder y del comercio mundial va a seguir apalancado por países asiáticos. Y aparece la tercera lectura y dice, no, el eje del poder mundial va a estar muy sesgado sobre países de Medio Oriente. Es una pregunta, no tengo la respuesta, los veo con cara que esperar la respuesta no la tengo, pero creo que son las preguntas que se está haciendo el mundo y es el contexto en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes íbamos y comercializábamos a través de bloques o con un bloque. Ahora creemos que lo mejor en el corto plazo está en las relaciones bilaterales. Preguntas, la realidad. De corto vas a tener respuestas rápidamente, que un poco lo que decía también William al principio de todos los acuerdos comerciales que se están haciendo. Me parece que es fantástico, pero si miramos el país en la construcción de mediano y largo plazo, que es lo que la semillita que creo que este gobierno nos está poniendo y que entre todos estamos ayudando a hacerla germinar, creo que son cosas que hay que mirar. Y ahí aparece la innovación, y ahí aparece el comportamiento del dinero, o dónde va el dinero, dónde van los fondos, ¿sí? Y aparecen los fondos. Los fondos en este mercado, lo bajo un poquito a los commodities, tienen injerencia. Y tienen injerencia por una lectura que hacen del mercado y tienen injerencia por cuestiones extramercados. ¿Qué son cuestiones extramercados? Por ejemplo, la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, por poner una. La relación de monedas que tiene Estados Unidos con Unión Europea o la relación de monedas que tiene Estados Unidos con China o con México, ¿sí? Eso genera un comportamiento de entrada o de salida de los mercados. Y además, coyunturalmente hablando, ¿qué es lo que está pasando? Y que tenemos mucha oferta de todos los commodities. Entonces, como pueden ver, el gráfico de arriba es trigo, el de la derecha de ustedes maíz, de la izquierda es soja. Los fondos de especulación han entrado y salido en función de esto que estamos hablando. Y previo al 2008, los fondos de especulación eran extremadamente sensibles a tasa de interés. Cada vez que la Fed estaba hablando que iba a obtenerse un movimiento en la tasa de interés, estábamos todos como locos arriba de la computadora a ver si realmente se daba, porque a partir de ahí disparaban ventas o compras de los fondos, porque se salían de ahí y migraban rápidamente a bonos del Tesoro americano para hacerlo rápido, ¿sí? Hoy, ¿qué está pasando? La lectura que hacen los fondos en nuestro mercado es: hay mucho maíz, hay mucha soja, hay mucho trigo, y a partir de ahí han tomado la posición, como ven ahí, para arriba del cero, para abajo del cero, es que están comprados o vendidos. Lo que hemos visto es que en el caso del maíz ya están en una situación vendida, ¿sí? Y ahora les voy a contar por qué. En el caso de la soja vienen vendiendo, la curva naranja que ven ustedes ahí tiene que ver con el precio de la soja. Y bueno, y el maíz venimos de una posición vendida de mucho tiempo, básicamente porque la particularidad del producto trigo
es que muchos países lo producen y cada vez que tenés un error en la producción o que tenés un aumento de demanda, que esta segunda no se da habitualmente, lo que tenés es que muchos países te recuperan rápidamente la producción y a partir de ahí se recupera esa situación compleja de oferta y demanda de los commodities. El otro punto que nos genera cuestiones estructurales es el tema de los biocombustibles. Lo voy a nombrar, pero es otro de los temas que el entorno mundial empieza a ponerlo en el tapete. Como todos saben, Estados Unidos ahora está queriendo hacer una política kirchnerista en términos de sustituir importaciones y ponerle plata a la industria local y volver a tener minerías y volver a 70 años atrás. Que bueno, depende cómo nos agarre. Si un día se levanta medio resfriado como me levanté hoy, les doy 2 o 3 noticias de Trump y te agarra un poco de miedo. Y si está más optimista, decís esto claramente en Estados Unidos no podría pasar. Pero es una pregunta, no sabemos. La parte buena es que a 3 meses de Trump están haciendo la misma lectura que hacíamos a 3 meses de Mauricio Macri. Ya queremos saber cuál es el comportamiento de Trump cuando en realidad nadie conoce a Trump. Pero bueno, esas cosas pasan. ¿Qué pasa con los biocombustibles? Entonces la discusión de hoy es que Trump lo que quiere es cambiar la forma de subsidiar. Todos conocían la soja EPA, ¿sí? ¿No? Bueno, cortito, la soja EPA, para hacerlo lineal y rápido, es un bono que pagaban a distintos productores del mundo, particularmente de Argentina, desde la agencia de Estados Unidos, para producir biodiesel y a partir de ahí consumir biodiesel. Y si bien Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, es como una de las cosas a las cuales se comprometió a estar alineado a bajar la emisión de dióxido de carbono y demás, a comprar bonos verdes de alguna manera. ¿Qué dicen hoy? No le compremos más a Argentina. El año pasado significó el 90% de las exportaciones de biodiesel argentino a Estados Unidos. Y lo que hagamos es subsidiemos esa plata directamente a los mezcladores americanos y a partir de ahí se termina la soja EPA. Hoy un signo de pregunta. El año pasado 1.5, 1.4 millones de toneladas tuvieron el bono que va entre 5 a 8 dólares, que básicamente tenés que tener ciertos requisitos, un campo que se desmontó hasta diciembre del 2007, con lo cual entraría toda la región pampeana, Argentina, si se quiere, para poder tener ese beneficio, pero mucho se instaló en el norte porque comercialmente se instaló en el norte de alguna manera. Bueno, eso no debería existir más si Trump gana esta pulseada y a partir de ahí deberíamos tener un bono menos. Un bono menos. Pero en el caso del maíz, Estados Unidos tiene otra particularidad. El boom seguramente todos ustedes han escuchado y han estado en montones de estas charlas donde decían todos los años se instalan no sé cuánto, 5, 10, 50 fábricas de etanol en Estados Unidos, bla, 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 bla. Eso se frenó. Y se frenó y hoy lo que le permite a Estados Unidos es tener un tope y un techo de producción. Ese techo de producción de etanol hace que si quiere aumentar el corte, que es otra de las discusiones que está instalada en Estados Unidos, si quiere aumentar el corte de etanol, no podría o no daría abasto con la capacidad de producción de etanol que tiene actual hoy, ¿sí? No los quiero marear con números, les dejo los conceptos, pero eso es lo que está en discusión hoy. Y la otra discusión, que es un beneficio en el corto o no de Argentina, creo que ya una empresa privada hoy está haciendo algo de exportación a México, es que México tiene una relación comercial con Estados Unidos de 19.500 millones de dólares año. Eso es harina de soja, maíz, trigo, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando con la relación comercial de México y Estados Unidos hoy? Bueno, están poniéndose guantes, ¿sí? No están negociando, sino que están viendo a ver quién pega más fuerte la primer piña. Y ahí está en esa discusión quiénes son los ganadores. Brasil ya le exportó maíz a Estados Unidos, ¿sí? Hoy de corto plazo estoy hablando bien coyuntura. Y Argentina, tendría que confirmar este dato, que una empresa privada estaría cerrando algún acuerdo con México para mandarle maíz y eso sería una oportunidad. Fíjense cómo la misma noticia genera oportunidades y genera ciertos riesgos. Y en ese mundo y en ese concepto es lo que les quiero trasladar. No les hablé de clima, no les hablé de petróleo. Los países petroleros en octubre del año pasado dijeron vamos a disminuir la producción en un 35% diario para sostener el precio del petróleo. Se juntaron la semana pasada, hace 2 semanas atrás, y dijeron, bueno, a ver, ¿quién cumplió este acuerdo? Lo habían cumplido casi todos, menos Venezuela. ¿Sí? Entonces,
Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Es otro dato que te juega a favor, una oportunidad. ¿Por qué? Porque si siguen restringiendo producción de petróleo, podemos estar hablando de un petróleo de 45 o 50 dólares y eso no le pega negativamente al otro resto de los commodities, que sería soja, maíz y demás, y no le pega a lo que les estoy contando, a los biocombustibles. No nos olvidemos que 19 meses atrás estábamos hablando de un petróleo que podría haber estado en 18 dólares. ¿Sí? Riesgos. ¿Para qué miramos mercado? Para analizar riesgo. ¿Para qué analizamos riesgo? Porque los podemos medir. Y si los podemos medir, obviamente los podemos administrar y ese es el concepto. En este mundo globalizado, el 80% del comercio internacional se hace en divisa americana, en dólares. Entonces, cada movimiento del dólar, ¿sí?, genera un impacto en la comercialización. O lo hace más caro o lo hace menos caro. En el boom de los precios de commodity, la relación euro-dólar estaba en unos 60. ¿Sí? Fíjense cómo está hoy. En el boom de Brasil del año pasado, estaba vendiendo soja, tirando de carnaval, con un real de 4-1. Hoy estamos hablando de un real de 3-1. Riesgo y oportunidad. El año pasado te vendían todo. Se confundían a la suegra con soja y la vendían también. Y este año que dicen, che, a 3 mangos, y bueno, vamos a verlo. Y ese es para mí un parate, y es el concepto que después les voy a dejar cuando hablemos de soja, que va a generar, de alguna manera, un parate en lo que vemos nosotros como baja de precio. ¿Sí? Metiéndonos un poquito en trigo, fundamento de trigo, esta es el área de Estados Unidos, es un poco el dato que anduvo dando vueltas en los últimos 30 días. Tuvieron algo parecido a lo que hacíamos nosotros 3 años atrás, que era cómo batir el récord del área menor sembrada en los últimos 100 años. Bueno, nos copiaron, ¿vieron? Vamos 2 años o 3 años adelantados. Tienen el área sembrada más baja de los últimos 108 años, para ser más preciso. No es que me gustan los números, no tengo perfil azul, pero me gustan los números. ¿Por qué sembraron poco? Y sembraron poco básicamente porque de alguna manera tenían stocks, porque los precios no motivaban a sembrar más y porque la relación de precio con otros productos obviamente le daba para sembrar otros productos que no sea trigo. ¿Y cuáles eran los stocks? Bueno, fíjense, del 2014 a la fecha, Estados Unidos creciendo en stocks y lo mismo le pasaba a todo el mundo en términos de stock de trigo. Había trigo absolutamente por todos lados. Relación de mucho trigo, poco precio. Lineal de hago esto, ¿no? No le metí los fondos, no le metí un montón de otras cosas. La tendencia del 2012 a la fecha fue que el precio del trigo bajó sustancialmente y hoy lo vemos en niveles de que tenés que tener un nivel de eficiencia enorme para crecer en área. La misma problemática, pero con otros condimentos, la tiene Europa, otro gran productor de trigo. Y la misma problemática, pero con otros condimentos, la tiene Rusia y Ucrania. ¿Sí? Que cuando están además medio aburridos, los precios bajan mucho, tiran 2 bombas y arrancan los problemas y ahí son problemas geopolíticos que también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Ya dejaron de ser cisnes negros. Ahora, el dato más positivo que tiene el trigo a nivel mundial es este. Del 2007-2008, algo que mostraba Fernando con la carne, fíjense, y sin prisa pero sin pausa y sin que lo hayamos estado notando porque estábamos fuera del mercado internacional, fíjense que todos estos países, ¿sí?, asiáticos, sur de Asia fundamentalmente, crecieron sus importaciones un 80% desde el 2007-2008 a hoy. En 10 años crecieron al 80%. No hay demanda en casi ningún commodity excepto cuestiones, si se quiere, de cisne negro como el tema de los biocombustibles, que te aumenta el 8% anual la demanda. Bueno, estos tipos lo hicieron. Y eso fue una oportunidad muy bien captada a partir de la salida de los ROE verdes, a partir de sacar las exportaciones, la retención de las exportaciones de trigo y demás. Y fíjense lo que ha hecho Argentina. Estas son las exportaciones de Argentina. Nosotros nos quedamos, estamos enamorados de este gráfico, lo mostramos por todos lados, porque básicamente lo que decimos es, che, tuvimos 2 incentivos, 3, y fíjense lo que pasó. Batimos récord de producción y estamos exportando a morir. Entonces, esa de que a veces nos pasa que nos castigan del mercado, que no te van a dar más bolilla, no. Si uno va y busca las oportunidades, están. Y eso es lo que pasó. Entonces voy a decir, bueno, pero siempre le exportamos a Brasil nosotros. Sí, es verdad que nosotros le exportamos a Brasil, pero fíjense esta torta, este gráfico de torta. Se ven mal los números, no importa. Lo que te muestra esta torta, que de lo exportado a la fecha,
voy a poner número redondo, 1 millón de toneladas solamente se llevó a Brasil. ¿Sí? El resto, todos estos países que un año atrás no los conocíamos. Hacíamos estadísticas y en el Excelito no aparecía nunca. Bajábamos del sistema María, bajábamos de cualquier lado, no aparecían estos países. ¿Cuál es la oportunidad del trigo? Que potencialmente de largo puede seguir creciendo, estoy convencido de eso. ¿Sí? Un dato que no es menor acá, estas importaciones, el trigo tiene, todos saben, pero lo remarcamos, 2 cuestiones fundamentales. La primera es que lo consumís para consumo humano o para forrajero. Lo interesante de esto, este es un laburo que hicieron los chicos en Global muy bueno, investigaron país por país a qué destino iban las importaciones que hacían. Y el 65% en promedio, obviamente para no volverlos locos, el 65% de esas importaciones es consumo humano. Por eso tiene para crecer, porque como forrajero también tiene para crecer. ¿Por qué no podemos pensar en una exportación de trigo para forrajero? No es tan loco. Y seguir mejorando la relación carbono de los campos y demás. Así que ese es el dato más positivo que para mí tiene el trigo hoy. Se sembró, se tuvieron 18,4 millones de toneladas de producción, ¿sí? Esto el Ministerio lo publicó hace semanas atrás, un dato espectacular. Capacidad de exportación, 11 millones de toneladas. Cuando esto lo veíamos sin estos países, nos mirábamos en la oficina y ¿viste? Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos ahora a la calle a mirar a nuestros clientes trigueros? Bueno, hoy le decimos, no, muchachos, buenísimo lo que hicieron. ¿Por qué? Y porque de esas 11 millones de toneladas que se pueden exportar, se van a poder exportar. ¿Y por qué? Porque están estos países que te llevan entre 3 y 4 millones de toneladas y tenés a Brasil que es un cliente de entre 4 y 6. Y además soy optimista porque todos los sábados lo veo a Richard en la radio, ¿viste? No puedo ser menos, esa es la que me pasa a mí, ¿no es cierto? Y ahí vamos, como el boom ganadero el año pasado era el boom del trigo y a partir de ahí, y a partir obviamente de toda la decisión de los productores, se cumplió algo que claramente se tenía que dar y que tiene todavía para crecer. Con estos precios crecimos y creo que ahora lo que hay que buscar, o un poco la situación es que cuando miramos la campaña que viene, diciembre del 2017, enero del 2018, empezamos a ver un nivel de precios distinto al que habíamos arrancado en la campaña que cerramos y creo que ahí hay que empezar a ver un poco el negocio, que se lo voy a dejar después a Teo, que va a estar hablando sobre ese tema, pero me parece que ahora un poco las decisiones son más empresariales, profesionales o de productores, como las quieran ver. Pero como nosotros tenemos la suerte, la oportunidad o lo que fuere de estar con más de 500 empresas todos los meses, con decisores como todos ustedes, todos los meses, todo el tiempo, dijimos, vamos a sacar 4 o 5 reflexiones por cultivo en qué están pensando. Entonces, fíjense, ¿qué anda diciendo la gente? Llamamos a esto. La gente dice que anda con ganas de seguir sembrando trigo. ¿Por qué? Porque hay que amortizarlas las máquinas que se compraban ahora con tasa 0, tasa 2%, 5 años. Ahora hay que hacerlas laburar y bueno, están por ese lado. La relación de insumo-producto para algunos productos puntuales sigue siendo favorable. Eso está buenísimo. Las condiciones agroecológicas son óptimas. A mí me toca visitar todo lo que son grupos de comercialización de NOA y oeste de Buenos Aires. Lo que no está inundado, ¿sí?, o lo que no se inundó, está espectacular para sembrar trigo. En el norte todos quieren hacer trigo, por otros factores, pero todos van a hacer trigo porque venían de una seca fenomenal y ahora tienen una situación coyuntural buena para sembrar trigo, ¿sí? Y ojalá que sea buena para cerrar las hojas, pues después de tantos golpes nos la merecemos. La limitante es el alquiler de los campos. Se empieza a instalar el tema del alquiler de los campos y dice que acá lo que hay que hacer es administrar costos de estructura y sobre todo el impacto fuerte que van a tener en esta campaña que estamos moviendo y sobre todo la gruesa, todo lo que son los costos variables como cosecha, flete, etc. ¿Sí? ¿Cuánto nos habrá enseñado el mercado en los últimos años relacionado al tema de alquileres? Esas son las cosas que se escuchan hoy en trigo. ¿Qué pasa con maíz? ¿Sí? De nuevo, lo mismo, mucho stock. Vamos rápido para hacerlo concreto y por ahí dejar más espacio para preguntas. Estados Unidos creció. ¿Por qué miramos a Estados Unidos en maíz? Ya sabemos, principal exportador, consumidor, productor, es el uno el maíz. Lo que hace Estados Unidos lo copiamos nosotros con un delay o no. Cuando digo nosotros, ya tenemos un hermano más. Porque no es Brasil y Argentina, sino que es Brasil, Ucrania y Argentina. ¿Sí? Tenemos un hermanito que en los últimos 2 años se hizo grandote, fue al gimnasio y un año que se pone las pilas tiene un montón de maíz para darle al mundo. Hace un año atrás fueron casi 11 millones de toneladas, que para lo que es el mercado mundial de maíz no es poco. ¿Sí?
El mundo, que es la barra naranja, ¿qué tal estuvo? Espectacular. No tiene problemas de stocks. Y hoy, yo le decía a Hugo, hacé la charla el 31, no la hagas el 30, porque la realidad es que mañana estamos todos los analistas de mercado, todos, esperando ese dato. ¿Qué es ese dato? ¿Cuánta área va a sembrar Estados Unidos de maíz o cuánta área de soja va a sembrar Estados Unidos? Entonces, ¿cuáles son los escenarios? El luz de la campaña pasada fue que es área sembrada, y área cosechada. Vamos a mirar la sembrada, si no nos volvemos locos. Campaña pasada, 38 millones de hectáreas sembró Estados Unidos en maíz. Ahí tenés fuentes públicas y privadas, Luda y varias consultoras privadas, hablan de que podemos estar en un rango de 36 millones de hectáreas sembradas esta campaña, o sea, 2 millones de hectáreas menos, ¿sí? Y hay que ver qué es lo que termina diciendo Luzda mañana. ¿Eso es definitorio de cuánta? No, no es definitorio, pero es un dato muy relevante que el mercado lo va a tomar y todo lo que dijimos anteriormente, los fondos, los operadores, etcétera, etcétera, van a operar en consecuencia, ¿sí? Entonces mañana vamos a tener un dato mucho más concreto, pero sepan que los escenarios son por relaciones de precio, por negocio, etcétera, que se debería sembrar menos maíz y más soja, ¿sí? El más conservador, el más promedio que ven ahí, 36 millones de hectáreas sembradas de maíz, una caída del 3% respecto al año pasado, y el más optimista para nosotros, vamos a llamarlo así, es que eso se duplique, ¿sí? Y que estemos en una caída del 5 o 6% del área, pero son los extremos, les estoy contando. Mañana sabremos la verdad. Todavía no tuvimos la capacidad de desarrollar lo que va a pasar mañana. Pero lo que sí nos gusta delirar un poco con números es que, ¿qué pasa si con 36 millones de hectáreas, que es el promedio de todas las consultoras, que las llevamos a 33 cosechadas, que es el dato que ven ahí, qué pasa si Estados Unidos tiene un rinde promedio? Y si tiene un rinde promedio, que es la columna que ven al medio, el stock de cierre de Estados Unidos sería igual que el de esta campaña. Con lo cual hasta sonaría lógico que bajen 2 millones de hectáreas de siembra. Sería muy lógico. ¿Por qué? Porque no, la problemática que tenías 3 años atrás no la tenés hoy. Hoy es otra película, ¿sí? Entonces, en el maíz me parece que nos cuesta verle, cuando lo miramos de mediano plazo, ¿sí? Un movimiento fuerte de precio. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, también el mercado está enfocado un poquito en Sudamérica. Y en Sudamérica tenemos 2 o 3 cosas. Brasil, ¿sí? Que Brasil tiene esta particularidad en los últimos años. Fíjense, 2010-2011 tiene 2 maíces. Para que no sabe, se lo cuento rápidamente. Maíz de primera, maíz de segunda o el safrinha famoso de Brasil. El de primera ya está, se sembró, se cosechó, hay dato, no se cosechó todo, pero casi. El de segunda es el que se está sembrando. ¿Cómo se está sembrando? Con unas condiciones espectaculares, ¿sí? Del 2010-2011 siempre teníamos una situación de que teníamos más maíz de primera que de segunda. Fíjense lo que pasa en el 2016-2017. Se quebró eso. ¿Qué quiere decir que se quebró eso? Y que nosotros empezamos a tener un problema más serio. ¿Por qué tenemos un problema más serio? Y básicamente tenemos un problema más serio porque Argentina también incorporó una tecnología de diversificación que estuvo buenísima. ¿Qué cuál es? Más tardío, menos temprano. ¿Es para todas las provincias? No, no es para todas las provincias. Pero está funcionando perfecto. Por H por B, esta campaña, 60% del área se sembró tardía. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener entre 27 y 30 millones de toneladas de maíz cosechado en el mismo momento que los va a tener Brasil. ¿Quién es Brasil? Nuestro principal competidor de maíz. O sea, o nos salimos corriendo, acá Willy te tiro una, tenemos que salir corriendo a cerrar algo con México urgentemente, o vamos a estar peleando con Brasil por a ver dónde vamos a mandar esa mercadería, o nos vamos a estar peleando entre nosotros los camioneros porque no sabemos dónde vamos a meter tanto maíz y esa va a ser una de las problemáticas grandes que va a tener esta campaña en Argentina, ¿sí? Si Argentina quisiera exportar 25 millones de toneladas, que abro un paréntesis, nunca en la historia se exportaron 25 millones de toneladas de maíz, con lo cual hay que hacer gimnasia para eso, ¿sí? Debería concentrarse en exportar muchísimo desde hoy hasta julio, junio, porque a partir de ahí tenemos un competidor que cuando se le complica un poco las cosas empieza a rematar mucho maíz. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de almacenaje, porque tiene una problemática aún mayor a la que podemos tener nosotros. Fíjense lo que ha pasado con los precios, ¿no? Saquemos la campaña pasada que le dije a los chicos, marquémosla porque me parece que es algo medio puntual, pero no es la estacionalidad.
Cuando lo medís en el promedio de los últimos años, ¿qué ves? Enero, febrero, marzo, abril, ¡prum! Y se empieza a caer. ¿Por qué? Y por esto que estamos hablando. Además ahí que tenés el climático americano, las últimas 4 campañas americanas fueron buenas. Perdón, las últimas 3 fueron buenas. Entonces eso te generó que te vas a junio, julio y empezás a tener una baja de precio. ¿Qué pasó la campaña pasada? Estábamos arrancando a cosechar soja, se largó a llover, no paró más y entramos con unos líos que generamos un aumento de precio en soja y generamos un aumento de precio en maíz. ¿Sí? ¿Cuál es la situación actual del maíz? $150. Hay mucho susto en 145, 150, hay mucho susto a nivel de productor para decir, che, ¿compromete 1 kilo o no compromete 1 kilo? ¿Sí? Y bueno, hagamos cuenta, y te pones a hacer cuenta y te cambian las cuentas, depende de dónde estás. Diego estuvo recorriendo los grupos de Villegas y compañía, y ahí no podemos, ¿hay alguno de Villegas por acá? ¿No? Bueno, en Villegas no pueden mover más de 15.000 kilos por camión. Acuérdense lo que les dije hace un ratito, principal costo que estamos teniendo hoy son los costos variables. Si yo encima hago que estoy moviendo a 15.000 kilos pagándole más el flete, casi que estoy dándole cada 3 equipos, doy 1/4 al flete y al gasto variable, con lo cual eso hay que estar viendo. Pero sí lo vemos en términos de precios nominales, precios interesantes para que los productores vayan tomando cierta decisión. ¿Sí? De nuevo, ¿qué anda diciendo la gente en términos de maíz? Que necesita y quiere vender maíz tardío. Fíjense esto. Y vean cómo va el clima hoy. El clima cómo viene. Viene lindo. Los que sembramos tarde por agua, lo que sea, ¿qué decimos? Dejalo. Che, en abril no hace frío. Y dejalo, ¿viste? Lo miramos para otro lado. No queremos ni hablar del tema. ¿Por qué? Porque está todo medio tardío. Bueno, ese tardío lo que te está generando es que se va a juntar todo el tardío y ese tardío claramente va a tener unas consecuencias fuertes en la logística. En general, el nivel de venta es bajo y similar al año pasado. Casi todos vendieron maíz igual que el año pasado, pero después a lo último les voy a mostrar una gráfica que me parece que está buena. La prioridad de hoy es la logística en la cosecha. Lógico, tema que no tenemos esa capacidad, hoy no está instalada esa capacidad. Vemos mucho maíz a cosechar y un impacto en los costos variables, que es lo que le venía diciendo recién, muy fuerte. ¿Qué pasa con soja? Y vamos a ir buscando una conclusión de todo para las preguntas. Evolución del área de soja en Brasil. Fíjense esta gráfica. No ha parado de crecer Brasil. Es buenísimo que eso haya sucedido. Entonces, como Brasil no paró y nosotros somos unos fenómenos, para que creérsela a veces un poco, somos unos fenómenos produciendo no solamente maíz, sino también soja, y también los sumamos los paraguayos y también los sumamos los uruguayos, y este es un año que nos acompañó, vamos a un año récord en Sudamérica. Entonces, mucha área en Brasil, Sudamérica con una buena campaña, ya no hablamos de una Argentina de 50, sino que estamos viendo si rajuneamos 56 millones de toneladas, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos un año récord. ¿Y de qué venimos? Y de un año récord de Estados Unidos. Ah, la miércoles. Tenemos un montón de soja, sí. Bueno, pero está complicada la cosa y bueno, mañana sale luz. Y vamos de nuevo a tener el dato si realmente Estados Unidos va a crecer o no va a crecer en el área de soja. ¿Sí? 2 números básicos irían de a 35 millones de hectáreas sembradas en soja, un crecimiento superlativo, pero cuando hacemos la misma cuentita, decimos, vienen de 3 buenas. ¿Sí? Yo no quiero que fallezca nadie, decía el funebrero, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? En este escenario, promedio, se come la mitad o un 40% de los stocks con los que cierra hoy. Y ese es el dato que tiene linda la soja. Pasé rápido lo anterior porque era feo, ¿viste? Mucha soja era feo, pero poca soja y encima en otro es espectacular. Y eso es lo que de alguna manera el mercado va a empezar a leer y no quiere decir que esto se ponga alcista, sino lo que quiere decir es que el mercado de alguna manera va a generar una volatilidad que es propia y sobre todo en los momentos en los cuales estamos viviendo hoy. Que a nivel de productor tendríamos que empezar a mirarlo de otra manera. ¿Por qué digo a mirarlo de otra manera? Fíjense, cosas que están de moda, 2 o 3 cosas que están de moda. Decíamos, vienen todos y hablan de esto, ¿no? ¿Qué hacemos con la soja? ¿La vendemos, la vendemos, la vendemos, la vendemos o no? ¿O la guardamos? ¿La guardamos, la guardamos, la guardamos? Y si la guardamos, no, bueno. Y ahí arranca algo que se habló hoy en el panel anterior, que es espectacular, que es una situación financiera en Argentina. Yo soy jovencito, un gran lector, pero jovencito, pero corríjanme, no se ha ido nunca en la historia. Financiarte al 1,5%, obviamente que en algún lado está, pero vamos a hablar de tasa, no hablemos de precio, hablemos de tasa. Financiarte a esas tasas, no sé, corríjanme, pero no existió nunca. Entonces, ¿qué empieza a ver?
Empezás a ver que si en vez de vender hoy, vendés noviembre, forward a noviembre, tenés una tasa implícita de 15-16%. Contra el 2 que dijimos recién, lo divido por 2 porque son 6 meses, bueno, esa es la moda. ¿Sí? En eso está el mercado. ¿Qué hacer? Obviamente cada uno sabe qué hacer, ¿no? ¿Por qué digo cada uno sabe qué hacer? Porque alguno dice, esta herramienta la puedo tomar, yo no la puedo tomar. ¿Sí? ¿Puedo ir al banco? No puedo ir al banco. ¿Me financia el proveedor? No me financia el proveedor. ¿Sí? Pero en términos de precio estamos ahí en el peor momento. ¿Y por qué estamos en el peor momento? Y porque recién ahora empieza a traccionar fuertemente China. Y gracias a Dios nunca dejó de traccionar. Fíjense, estas son las compras mensuales de China. China, a partir de hoy hasta junio, julio, empieza a comprarte fuerte. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar esperando si queremos algo más de precio. Pero cúbranla. Tuvimos un montón, no sé si los perfiles son de productores acá, pero nosotros es como que todos los días estamos en esto y siempre le decimos lo mismo. Cúbranla, cúbranla. ¿Qué dice la gente en esto? Bueno, que los precios no son atractivos, no venden. Hoy les hablé del productor brasilero que en 4 reales por dólar vende, en 3 no vende. En estos precios no vende. Que el productor americano ya venía vendido, con lo cual no hay mucho que pueda llegar a ser en el mercado. Y que el productor argentino te dice esto, che, estos precios no son atractivos, ¿qué podemos hacer? Y son capaces de pagar tasa del 1,5 mensual con tal de no vender. A estos valores no vendo. Es mejor la financiación y venta a noviembre, que les decía recién, la moda. ¿Sí? El miedo por la logística de la lluvia, el que estuvo golpeado en las campañas pasadas, tiene miedo hoy y es lógico. ¿Sí? Vendo noviembre y compro cole. Hay un montón de cosas para hacer en la soja. ¿Sí? A nivel de mirarla fácil, muy de arriba y acá paradito, digo, lo que no podés hacer es no hacer nada. ¿Y cuál es la situación de Argentina? Bueno, dice no vende. ¿Pero por qué no vende? Por 2 cosas no vende. Nosotros vemos el sector agrícola, y me arriesgo a decir el sector agrícola ganadero, y me arriesgo a decir el sector agroindustrial, que financieramente está mucho mejor, obviamente, que las últimas 3 años. Y está mucho mejor que el año pasado. Está parado en otra situación. Fíjense lo que vendió. Toda la cebada que había vendido el año pasado, parecida. Todo el girasol que vendió el año pasado, parecido. Todo el trigo que vendió el pasado, no, el doble. A la miércoles, el doble del trigo. Bueno, el efecto financiero del trigo pareciera que funcionó. Maíz, igual que el año pasado. De hecho, si actualizo ese dato, está igual y superior al año pasado. Soja, igual que el año pasado. Necesidad de venta, no, mucho menor que el año pasado. Entonces, ¿va a vender soja 200? Y no, me parece que no voy a vender soja 230. 235 no. 250 y ahí me gusta. Y creo que ese es el precio psicológico que anda dando vuelta. Obviamente, ese comportamiento primero es muy difícil de leer, no existe, creo, quien lea eso. Y por otro lado, lo que tenés es que el precio ese psicológico hay que ver, porque si mañana te baja $20 más, en vez de hablar de 2.50, vamos a estar hablando de 2.30 como algo lindo. Es psicológico. Por eso nosotros, digamos, tenemos como conclusión lo siguiente. Primero, que a nivel de productor hay que focalizarse en la venta de maíz o en la comercialización del maíz. No se vuelvan locos al punto humedad, al medio de comisión, búsquenle solución al maíz. ¿Por qué? Porque pinta que puede ser un buen año de producción. Segundo, estar atento al mercado climático en el hemisferio norte y para eso tengo que tener la capacidad de usar herramientas flexibles para participar de esas cosas. Tercero, que esto me parece que y fíjense, las palabras no son menores. Entender, que creo que todos lo entendemos, e internalizar que la agricultura sustentable es un negocio de margen y no de precios. Eso para mí es clave. ¿Sí? La definición de las estrategias comerciales agrega valor en las empresas. Años como estos se los ve. Años en los cuales te mostraba que llegabas a cosecha y estabas meses después y subía, qué sé yo, él se reía el que no hacía nada del que hacía, pero no era sustentable, el otro dependía de que algo pase. Y eso me parece que es la definición. Y uno dice, lo entendemos, pero no lo hacemos carne. Fíjense, el MADBA sacó estos datos la semana pasada, si mal no recuerdo. ¿Cuánto se opera de maíz en el MADBA? El 16% de la producción. Y fíjense la producción del año pasado. Si yo le pongo el mismo dato de este año, que va a ser 42, 43 millones de toneladas, es mucho menor. O sea, el 16% del maíz solamente se opera en el mercado de término. Soja, que uno dice, bueno, pues soja, somos unos campeones de soja. Ah, a ver cuánto. 37% de la producción. Bueno, pero es mucho, me dijo uno. Fuera de broma, me dijo el otro día, es mucho. Entonces le mostramos el cuadrito al lado. Decimos, fíjate Chicago, por mostrarte algo. Chicago opera 35 veces maíz y 95 veces soja de su producción. Está bien, estoy mostrando un extremo si quieren,
Pero fíjense que a veces lo entendemos, pero no lo internalizamos, no lo hacemos carne y no lo metemos dentro de las estrategias comerciales. Y creo que ese, junto con el riesgo de seguro que se está trabajando a nivel de ley, me parece que si eso lo están laburando a nivel de público, estas decisiones son a nivel privado y creo que no hay que dejarlas pasar. ¿Sí? Hay que concentrarse fuertemente, ¿no? Acá me quedó al revés, uno está más rápidamente para decir P por Q que Q por P. ¿Y qué será? Bueno, Q es cantidad, P es precio. Un poco el concepto que siempre tratamos de dejar es que tenemos que empezar a laburar en las dos igual y no solamente en Q, que es un poco la revolución verde y la revolución de los últimos años, y empezar a estar concentrado un poquito en P para construir margen, pero no para construir precio. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Eva, maestro. Tomate un agua. Preguntas. Redondas y al pie, así venimos bien con los tiempos. Señor. Sebastián, Sí. Por el tema del trigo, ¿viste? Sí. Hablaste cantidad de las cantidades que se están exportando. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la calidad? Porque una cosa es el trigo artículo 12 y otra cosa tener trigo de gluten 30, 32, los precios de uno y del otro. Bueno, hoy te respondo con coyuntura y con estructura, con las dos. Con coyuntura hoy estás obteniendo algo de diferencial por calidad. Poco, pero lo hay. No traje la gráfica ahora, pero nosotros estamos, gracias a que las bolsas y demás están haciendo análisis, ya tenés los datos de cuánto tenés con buena calidad, menos calidad, etcétera, etcétera, que eso me parece que fue fantástico, no lo nombré y te agradezco que lo traigas acá. Y me parece que lo otro es que en la coyuntura se está diferenciando, lo que pasa es que la molinería está comprando tranquila, ¿sí? Está comprando las mismas 400 o 500.000 toneladas mes, pero con un mercado de 11, porque todavía ese potencial de exportación no se dio, ¿sí? Y por otro lado, que yo creía, y es otro de los datos que me pudieron sacar los chicos en el equipo en la OFI, pensé que todo este trigo era todo malo. Y no es todo, cuando digo este trigo, digo Brasil y los otros países. Y no es todo, no es que vienen a comprar el trigo malo como venían el año pasado. ¿Se acuerdan que era el concepto en el trigo era hay trigo malo en Argentina, 2 millones y medio de toneladas, hay que sacarlo como sea y ahí han aparecido estos países. Cuando vos lo ves a nivel de precio, que se ve medio mal, pero te da todo más o menos $175 de FOB, con lo cual el mercado de calidad en algún momento hasta se debería expresar en la exportación también. Bueno, tiene que... Yo creo que sí, yo creo que sí. Tendría que empezar a salir un poquito más de trigo, porque hoy lo tenés el trigo. La parte es más pesada que el trigo está ahora, digamos, ¿no? Lo tenés hoy. Esas 18,5 millones de toneladas están hoy. ¿Cuánto salió de eso? Del dato que les mostraba acá son 3 millones de toneladas, de esa rojita que ves ahí. ¿Y cuánto compró la molinería? Estamos a abril. Compró 1,5 millones de toneladas, 2 millones. No se estoqueó. Entonces el trigo anda dando vueltas y ahí no se expresa la calidad, si querés. Sí, ojalá lo logremos. Vamos camino a eso. Ellos reciben, el que hace buena calidad de trigo, recibe ese precio, Sí, mejor precio. sí, claro. Bruto. Sí. Acá no, Sí. aparentemente el único mercado son los molinos. Bu- ¿Ves que puede exportarse buena calidad? Sí, claro. De hecho, cuando vos ves la capacidad de pago de Brasil, está muy superior porque estás entendiendo de que van a empezar a comprar un trigo de mayor calidad que el que venían comprando en los años anteriores, a partir de ahora. Ahora se tiene que regularizar estas nuevas normas de mercado, que obviamente son todas bienvenidas por todos nosotros, pero se tienen que regular. Entonces ahora es cómo estoy con la relación con el cliente, cuánto me va a comprar, en qué momento me va a comprar, cómo lo estoy cumpliendo. Ahora aparecen esas cosas en las mesas de la exportación. Vos te sentás en la exportación y aparecen estos temas, ¿viste? Che, ahora vamos a cenar con Brasil. ¿Viste? Aparecen ese tipo de cosas que antes no estaban. Antes era, cortar el teléfono a Brasil. Seba, muchísimas gracias. Excelente, ¿eh? Gracias. Vamos con todo.